Amén. Amén. Sí, buenas tardes ya, hermanos. Estamos en horas de la tarde, las 12:07, y vamos a procurar que esta alocución sea lo más breve. No es que vamos a ir a la carrera, ¿no? Pero que no nos extendamos más del tiempo requerido. Pero como comentaba mi querida esposa Gloria, en esta mañana vamos a estar hablando de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Lo que la cristiandad celebra durante todo este tiempo de Cuaresma, al final precisamente de la Cuaresma, el día denominado Domingo de Ramos, que es en el donde ya de manera tradicional, a través de los siglos de cristianismo que se ha suscitado, las iglesias cristianas conmemoran esa entrada de Cristo a Jerusalén. Y lo hacen precisamente adornando sus lugares de adoración con palmeras, con pencas, y también en muchos otros entornos lo hacen haciendo cruces. El asunto, hermanos, es que nosotros los cristianos sabemos que en un día como el que se está celebrando hoy, Cristo entró triunfante a la ciudad de Jerusalén. Y precisamente entró triunfante al lugar donde él fue coronado con espinas y donde fue molido por nuestras malas obras. Fue molido por los romanos, que siendo la potencia del momento, lo que hicieron fue lastimarle, hacerle heridas en su rostro, en su cuerpo, y posteriormente le clavaron en una cruenta cruz. Todos los textos que hemos leído durante este tiempo de liturgia tienen que ver precisamente con un preámbulo de esto que vamos a ir relatando en esta mañana. Era la Pascua y había mucho alboroto en Jerusalén. Era la Pascua, el aniversario de la liberación de los judíos de su esclavitud en Egipto. La Pascua, cuando Dios había librado a su pueblo para guiarlo a una nueva tierra. Era la Pascua y Jerusalén estaba llena de millares de peregrinos venidos a celebrar la fiesta. Y no había dónde meterse. Y precisamente por eso el gobernador romano, Poncio Pilatos, había venido también a Jerusalén. No a pie, como los demás, sino en un gran caballo, rodeado de un pelotón de soldados armados. Y era común ver esta escena en el Imperio Romano. Los dignatarios llegaban a una ciudad con toda la pompa, ya fuera como parte de una visita para recaudar impuestos o para celebrar un triunfo sobre sus enemigos. El pueblo los recibía con alabanzas, agitando ramas de palma u olivos. Podemos imaginar que Pilato también habría llegado a Jerusalén desde su cuartel general en Cesarea de Filipo. De esta manera, un día como hoy, imaginemos que entra a la santa ciudad
vestido de su armadura y capa roja, casco y espada, con su ejército. Un general imponente, importante y poderoso, el mandamás. El pueblo extasiado lo recibe como era costumbre, gritando alabanzas y agitando ramas. Así fue probablemente, dicen los peritos del Nuevo Testamento, la entrada triunfal de Pilatos a Jerusalén esa Pascua. Pero en otro rincón de esa misma ciudad entraba otra persona, mucho menos importante, según los romanos. No llegó montado a caballo, pero sí en un burrito. No rodeado de soldados, pero sí de niños. Algunos, entre asombro, miedo y esperanza, lo recibían gritando: este es el heredero del rey David, el Mesías. El Mesías escogido de Dios. Hosana en las alturas. Y tendían sus mantos por el camino en señal de honor. ¿Se estaría burlando Jesús de Pilato con todo este teatro? ¿Se estaría burlando la gente que lo recibió? Bueno, a Pilato le debió llegar el reporte. Oiga, comandante, parece que hay un torbellino llegando del Monte de los Olivos, porque una gentuza está clamando a un tipo como que es el rey de Israel y gritan: bendito el rey que viene en el nombre del Señor. A Pilato se le debieron poner los pelos de punta. Con tanta gente en la ciudad durante una festividad como esta, era muy posible que se encendiera la mecha revolucionaria y surgiera un levantamiento contra Roma. Ya había pandillas de matones, los llamados sicarios, que de hecho la palabra deriva de un grupo de gente en Israel, así como los asesinos, que viene de los árabes, los que olían hachís. Bueno, ya, como dije, había una pandilla de matones, los sicarios, que se dedicaban a apuñalar secretamente a los que cooperaban con los invasores romanos. Eso es cierto. Así que, por supuesto, Pilato comenzó enseguida a planificar cómo eliminar a este supuesto rey de Israel. Pero debemos detenernos aquí a preguntarnos por qué era tan popular este Jesús. Al comenzar esta Semana Santa, empieza hoy Domingo de Ramos, notemos la conexión que existe entre el estilo de vida, el mensaje, el ministerio de Jesús, su arresto y ejecución, con otro revolucionario cualquiera. Jesús era popular porque sanaba enfermos, porque respetaba a los inmigrantes, porque cenaba con gente considerada indeseable y proclamaba el perdón de los pecados gratis, sin tener que llevar ofrendas al templo, porque era alguien que criticaba a los hipócritas religiosos y al clero del templo, quienes eran compinches de los invasores romanos. Si hubiéramos sido nosotros, los sacerdotes, nos hubiéramos preocupado igual por nuestro sustento, y cualquier ataque a Roma hubiese suponido un ataque al sacerdocio del templo, el cual había sido colocado en su puesto por los invasores. Para colmo, el mensaje de Jesús era la llegada del reino de Dios, un reino diferente, un reino diferente en la violencia, el robo, la mentira, el abuso, la violencia y el odio. Llegaba un nuevo reino, el de Dios, aquí entre nosotros, lleno de la verdad, de justicia, paz y amor por todos. Y así, porque Pilato tenía su popularidad, este rey
tuvo que pasar angustia. Y nos referimos a Jesús, que por la popularidad que tenía que cuidar Pilatos, Jesús, el rey de este reino diferente, tenía que pasar angustia. Y nosotros leímos aquí en el texto de Marcos que ya era la Pascua y ya estaban tramando cómo prenderle. Y lo voy a leer nuevamente. Dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarlo. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, y lo que quiere decir esto, hermanos, es que lo que pasó en Betania fue tramado por los sacerdotes. Y dice: pero él estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para que moría de ella. Y resulta ser que esta trama, que la quisieron hacer para angustiarle, porque el asunto es que esta mujer era de dudosa reputación. Y que si tú te proclamabas por siendo un maestro, y en una reunión donde te habían invitado, que se supone que lo hacían porque eras una persona importante, apreciada, y se metía una mujer de dudosa reputación, aunque sea a tocarte, ya eso te acarreaba vamos a decirlo así, un proceso en contra tuyo. O sea, iba a haber excusa para proceder contra ti. Eso era lo que ellos estaban buscando. Resulta ser que esta mujer agarra un perfume caro, ella es de dudosa reputación, y se lo derrama a Jesús completamente durante la fiesta de la Pascua. Eso era como para decir: bueno, no lo vamos a agarrar en Pascua, pero después de Pascua vamos a tener la excusa para martirizar. Y miren que aún en todo esto Jesús fue tan sabio para actuar, porque cuando se supone que los que estaban en el complot, entonces así: pero mira que esta mujer, ¿qué le pasa? Que mira que se empezó a malgastó este perfume, esto se pudiese haber vendido, y con la hipocresía de que pudiese darse el dinero a los pobres. Jesús le dijo: no, déjenla tranquila, porque ella ha hecho lo que pudo. A mí no me tendrán siempre, a los pobres sí. Y cuando quieran ayudarles, hagan. Pero a mí no me tendrán siempre. Jesús le estaba diciendo a ellos aún que con todo y su complot, que se iba a lograr en cierta manera, esto iba a ser para testimonio y salvación de los que en él creyeran. El rey tuvo que pasar angustia, vergüenza, dolor, hasta morir desnudo y ensangrentado, ejecutado como un criminal. Le fallaron las fuerzas, fue objeto de desprecio y visto con horror por sus vecinos y con pavor por sus conocidos. Eventualmente no podían ni mirarlo. Hasta sus discípulos huyeron de él, pero él confió en Dios y se puso en las manos del Padre, su defensor. Este verdadero rey, que fue ungido antes de tiempo,
que reina muriendo en una cruz, es al que hoy nosotros, como cristianos, seguimos también. Este rey que no insistió a aferrarse a su poder e igualdad con Dios, sino que haciéndose igualito a nosotros como ser humano, se vació de sí mismo en servicio a los demás, tomando forma de siervo. Un rey que se humilló, obedeciendo a Dios hasta la muerte y muerte de cruz, fue obediente a Dios, sirviendo a la verdad, la justicia, la paz y el amor. Y este fue el texto que leyó Brittany, que de hecho lo leyó muy bien. Te felicito, Brittany. Y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, haciéndose obediente, se humilló a sí mismo, perdón, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un hombre o una persona, un verdadero rey que se vació. Dice la Biblia que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Y saben, hermanos, ahí la palabra en griego lo que significa es que él se despojó, se vació. Cuando nosotros vemos en la Biblia la palabra despojarse, muchas veces es o que te quitan algo, que te robaron algo, o que tú mismo te desprendiste, en el caso muy particular de la ropa. Pero Cristo no se despojó de ningún ropaje para realmente ver la imagen del Cristo que estamos viendo. Entrando triunfante a Jerusalén, vemos a uno que se vació totalmente. Siguió siendo Dios, pero no quiso en ese momento ser considerado como Dios. Bueno, a ese es el que vemos triunfante entrando en Jerusalén. Humilde porque entró en un pollino, que era la forma típica en que entraban los reyes judíos a Jerusalén, la capital, y que lo hizo humildemente porque un pollino no podía compararlo en majestuosidad con un caballo. Además, Jesucristo no estaba con los ropajes propios de un rey imperante que entraba con armadura y pompa, sino que iba con su ropa casual de niño. Precisamente ese fue el hombre que se vació, que se despojó, porque estaba entrando sabiendo a lo que se dirigía. Hoy, un día como hoy, y hoy, nosotros también lo recibimos con palmas y alabanzas. No son para los Pilatos de este mundo. No estamos dándole la bienvenida al presidente de la nación o a algún otro personaje, sino a nuestro verdadero presidente, nuestro verdadero gobernante, Jesús, el Hijo de Dios. El que nació, creció, predicó, sanó, alimentó, lloró, perdonó y confrontó a los abusadores del pueblo. Como consecuencia de todo esto, murió y fue levantado de la muerte por Dios a la vida nueva y exaltado sobre todos. Hermanos, que nuestros ramos, si los tenemos, este domingo no solo proclamen a Jesús como Rey victorioso, sino también que proclamen que los poderosos
tienen verdadero poder sobre nosotros. Proclaman a Jesús como verdadero rey victorioso, pero también tiran abajo las ínfulas de los que nos gobiernan. Aún así, es bastante peligroso adorar a un Jesús imperial, proyectando sobre él nuestra propia grandiosidad, lleno de poder, majestad, popularidad, sin una sola gota de ironía. Tal visión de la entrada triunfal es una ilusión nuestra, queriendo participar en su resurrección sin abrazar su cruz, su sufrimiento a causa de la justicia. Es tratar de ser a la misma vez discípulos de Cristo y mandamases. No es posible, hermanos. Nosotros viendo esto, que no tengamos el peligro de querernos hacernos como los gobernantes de este mundo. Está queriéndonos equiparar a Jesús. Que sepamos que somos discípulos. Y el único mandamás es Él. De hecho, Jesús, hablando de los mandamases o de los gobernantes de la tierra, dice que los gobernantes de la tierra se enseñorean de las naciones, mas no será así entre ustedes, sino que el que quiera ser el mayor sea el menor, y el que quiera ser el grande sea el servidor. Esa entrada triunfal nos debe llevar a nosotros a vernos así, mis estimados hermanos. La vergüenza y el dolor de la cruz fueron el precio que Jesús pagó por romper las reglas, ponerse del lado de los más pobres e indigentes, enfrentarse a los poderosos y, sobre todo, criticar a los hipócritas religiosos de su época, charlatanes en griego. A su sufrimiento y a la luz de este traemos todo nuestro sufrimiento, desde un dolor de muelas hasta la pérdida de un hijo, y en su cruz encontramos sentido y sanidad. Que todo ese dolor que posteriormente Jesús sufrió, entró montado en un pollino. Muchos de los que le dijeron, bendito el que viene, hosana el hijo de David, etcétera, fueron los que también le gritaron, crucifícale a Poncio Pilato. Fueron los que también le gritaron. Nosotros nos debemos meter, identificar en ese mismo sufrimiento. Es un sufrimiento que nos va a llevar a triunfo. Así que, hermanos, aplaudimos y alabamos a Cristo Rey este domingo, pero temblamos aún mientras cantamos los hosanas, porque entendemos muy bien el mensaje. El precio de su obediencia a Dios es también el posible precio de nuestra obediencia como sus discípulos. Por esto, después de la alegría y celebración con los ramos, la iglesia nos hace escuchar la pasión del Rey triunfante en una cruz. Pidámosles a Dios que nos otorgue a cada uno esa misma actitud que tuvo Jesús, pudiendo mantener su deidad. No la prefirió no tenerla. Pudiendo pedir legiones de ángeles para que los protegiera, que eso fue lo que Jesús le dijo a los que lo arrestaron, no lo hizo. ¿Cómo nos llama Dios a parecernos más a este verdadero Rey que nos invita a seguirlo? ¿Cómo y cuándo tenemos que abrazar su estilo de vida y quizás también el precio de nuestro seguimiento? Hermano, eso
esta última pregunta va a depender de nosotros. ¿Cómo y cuándo abrazaremos este estilo de vida y también el precio que debemos pagar? Ya eso va a depender de cada uno de nosotros. Por aquí tenemos el ejemplo de Cristo que no dudó. Recordemos, cuando lo enterraron en un sepulcro nuevo, cerca del Calvario, taparon la entrada con una piedra. Sin embargo, María Magdalena y los que fueron a ver, notaron dónde lo ponían y dónde posteriormente no estaba. Hermanos, nuestro gran rey y señor entró triunfante a la ciudad de Jerusalén, proclamándose rey. Que en esta semana que empieza hoy a celebrarse como Semana Santa, y que en lo que resta de este año, nosotros proclamemos a Cristo como rey, como gobernante, como el curios, como el amo y señor de nuestra vida, y como amo y señor de la humanidad, de cada cosa que pasa. Todo está dentro de su voluntad, todo es parte de su soberanía, todo es despliegue de su providencia. Hermanos, recordemos, recibámoslo como rey, montado en pollino, humilde, pero sabiendo la deidad, el poder y la grandeza que hay en él. El Señor me lo bendiga. Amén.